buenas noches. Le agradezco al senador Ricardo Monreal. Buenas noches, senador. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Te agradezco mucho tu disposición para abordar un tema que me parece de lo más importante, porque el Senado tiene a su cargo en el Congreso de la Unión el análisis de la política exterior del gobierno de la República. Y como bien sabemos, el presidente López Obrador envió un texto al Parlamento Europeo que inclusive dio lugar a que se pensara que era una noticia falsa. Y tú, en tu condición de presidente de la Junta de Coordinación Política y entiendo de la mesa directiva, ¿no?, del Senado, pues enviaste un escrito al Parlamento Europeo que yo me imaginé que sería para disculpar al presidente por su mensaje, pero no, es más bien como reprochando que no tiene información sólida para el señalamiento que hizo sobre los derechos humanos en México. Sí, mira, Carlos, en efecto, el artículo, creo que es el 89 de la Constitución, le confiere al Ejecutivo Federal la atribución de dirigir la política exterior, observando los principios que tú ya sabes: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, todo esto, el respeto, la protección a los derechos humanos. Y el mismo artículo 76 de la Constitución le confiere como atribución exclusiva al Senado de la República revisar, analizar la política exterior desarrollada por el presidente. Precisamente por eso, en este informe, en esta resolución, dentro de este escenario, el pasado 10 de marzo del 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en relación con diversos temas en los que se contempla la violencia, la violación de los derechos humanos, los ataques contra periodistas, contra defensores de los derechos humanos, incluyendo incluso los del medio ambiente y las comunidades indígenas, las mujeres, los derechos derivados de la protección de las mujeres, de los géneros. Y todo esto ha incidido en una gran discusión, en una gran polémica que en este momento se está dando. Y sí, en efecto, envié una carta al Parlamento Europeo, a la presidenta, para que pudiera ella no alejarse de la objetividad y poder juntos, con un diálogo constructivo, poder superar las diferencias. Yo, en lo personal, Carlos, no comparto muchas de las consideraciones de las resoluciones. Creo que en parte es resultado de la falta de información de ellos y quizá también de algunos prejuicios. Por eso he propuesto a la presidenta del Parlamento Europeo una reunión a la brevedad, al más alto nivel, ya sea en México o en Bruselas, donde tienen su sede, para que escuchen y para que valoren la información del país en un diálogo constructivo, respetuoso, como corresponde a la diplomacia parlamentaria. Eso es lo que creo, Carlos. Pero, si me permites, senador, entre los reproches que, en un estilo pues inusual en el lenguaje diplomático, que hace el presidente de la República al Parlamento Europeo, está algo así como que no están bien informados. Sin embargo, tan solo en lo que tiene que ver con los periodistas asesinados en México,
pues los datos son de la Secretaría de Gobernación. Sí, sí, mira, yo entiendo la reacción del presidente López Obrador. Creo que lo que nos corresponde a los senadores es alentar el diálogo Sí. con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo. Pero déjame serte sincero, conozco bien, tú lo sabes, he sido varias veces parlamentario, he participado en la Unión Interparlamentaria Mundial en muchas ocasiones, conozco bien el sistema de protocolos parlamentarios, por eso mi sorpresa, Carlos, y público en general, mi sorpresa es que con esta resolución se ahuyentaron, se ausentaron los mecanismos diplomáticos establecidos para ese efecto. Te quiero recordar, Carlos, que existe un acuerdo, déjame, ¿cómo se llama? Un acuerdo de, si no tengo malas palabras, de asociación económica, de coordinación política y de cooperación, que lo conocemos como un acuerdo global entre Europa y México, entre la Comunidad Económica Europea y México, entre el Parlamento Europeo y México. Y es aquí particularmente en este contexto donde tuvo que haberse analizado este pronunciamiento, esta resolución, en donde cada uno de los participantes definiríamos sobre si estos asuntos de la contraparte son o no injerencistas. Además, Carlos, existe una comisión mixta entre el Parlamento mexicano y el Parlamento europeo. Y es a través de estas comisiones y protocolos de entendimiento a los que nos referimos, que pudo haberse acudido a ellas para evitar este desencuentro. Por eso nos causa mucha extrañeza, mucha duda, mucha suspicacia, por qué se hizo de esa manera, o superando, o evitando, o eliminando todos los protocolos que para este caso existen entre dos países, dos parlamentos, dos comisiones, que pudo haberse superado como se ha hecho en otros casos y en otras materias. Pero si me permites, Ricardo, te recuerdo que esos mecanismos no fueron considerados, por ejemplo, cuando el Parlamento Europeo condenó, por citar un caso, el crimen de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El presidente les dice, además de borregos, a los diputados, a los eurodiputados, les dice que han callado, qué bueno que no les dijo callado como momias, ante otros acontecimientos. Y parte de las funciones, entiendo que tiene 7 el Parlamento Europeo, está su compromiso de tomar en cuenta y manifestarse sobre un tema universal que son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no admiten la coartada de la no intervención o del injerencismo. Hay un problema de derechos humanos y cualquier país lo puede denunciar. México, el gobierno de la República, condenó, por ejemplo, la guerra de invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Sí. Pues eso también sería injerencismo. Sí, pero mira, es claro. Mira, conozco el Parlamento Europeo, de sus 705 miembros, que son electos todos por el sufragio universal, están representados todos los grupos partidarios de la Unión Europea. Y tienen la izquierdas, derechas, centros, todo. Todos. Y sí, en efecto, como nosotros, tenemos tratados y hay incluso acuerdos internacionales de defender la democracia y los derechos humanos. Sí, eso rebasa cualquier frontera. Y te diría que precisamente por eso debimos agotar las instancias que para ello hemos establecido y hemos firmado con Europa. Yo creo que en este Parlamento de los parlamentarios europeos sí hay
en muchos de ellos desconocimiento de lo que está pasando en México. Hace poco, incluso hace 20 días, Carlos, recibí a eurodiputados en buenos términos, incluso con el ánimo de contribuir, de dialogar, de platicar sobre estos temas y lograr un acuerdo concreto. Te quiero decir, Carlos, a todos, que no es la primera vez que sucede esta condena de Europa, del Parlamento Europeo para México. Hace 11 años exactamente, en marzo del 2010, siendo presidente Calderón, también hubo una condena contra la violencia, los derechos humanos y el crimen organizado que había apoderado a México o que se había apoderado de México. Exactamente hace 11 años, Carlos, cuando gobernaba el señor Calderón. Y fue lo mismo, la reacción del gobierno la emitió el secretario de Gobernación, no lo aceptó, no lo admitió. Te lo digo porque en esa ocasión también era senador. Yo propuse un punto de acuerdo para revisar el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. No se aceptó, éramos 5 senadores en aquel momento, y a los 2-3 días se reunió México con el Parlamento Europeo a través de sus mecanismos diplomáticos y llegaron a acuerdos. Y finalmente no hubo mayor desencuentro que ese pronunciamiento. Qué bueno que lo recuerdes, Ricardo Monreal. Pero a propósito de los mecanismos que recuerdas e invocas, ¿sí? ¿No habría sido mejor recurrir a esos mecanismos en lugar de que el presidente, pues por lo visto sin consultar siquiera con el canciller o con alguien que tenga nociones del lenguaje diplomático, enviara esa carta que es de colección de lo que es la antidiplomacia? Yo te pido que aguantes acá y que continuemos la conversación para mañana martes, ¿sí? Por favor. Gracias, senador. Gracias a ustedes y hasta mañana.